Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray. Buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición de lunes 24 de agosto de 2026, en cuya primera parte tendremos una entrevista con el cardenal Francisco Javier Bustillo, obispo de Ajaccio en Córcega, que nació en Pamplona y se crió en un pueblo de las inmediaciones de la capital, concretamente en Arre. Y luego vendrán las jotas de Elena Leache para terminar. Nuestro experto en tradiciones, costumbres e historia de Navarra, Fernando Ugalde, nos hablará del peculiar encierro del pilón en Falces que se celebra durante las fiestas de la localidad. No se lo pierdan. Empezamos. Io sono nato in Bastia, piazza Santo Nicolà, di Ponta Opportuno, facendo tant'anni fa. Di Ponta Opportuno, facendo tant'anni fa. Ma ricordo di suo tempo, amava la gioventù. Se l'ha portata a vento, non volterà mai più. Se l'ha portata a vento, non volterà mai più. Piazza Santo Nicolà, si fecea un colle fa, n'altra traversa sera, 5-7 spassiglia. A mattina di buon'ora si svegliava un mercato, due site pisciaie con bisento più mugliato. El cardenal Francisco Javier Bustillo Rípodas, obispo de Ajaccio en Córcega, nació en Pamplona el 23 de noviembre de 1968 y se crió en Arre, Navarra, en el seno de una familia católica de 4 hijos, de la que es el primogénito. Estos días se encuentra en su tierra natal, en Navarra, visitando a su madre y a su familia, y hemos tenido ocasión, ayer domingo por la mañana, de charlar con él sobre esta vinculación suya con Navarra. Le escuchamos seguidamente. Sotto il ponte di Lubino s'è spento vecchio lampiò, i casali di Bastia con la nube Sant'Antò. Estos días ha regresado a Arre para visitar a su familia, a su madre. ¿Qué siente cuando vuelve a Navarra y especialmente a este lugar tan vinculado a su historia personal? Bueno, Arre es mi pueblo. Entonces, cuando cada uno tiene su pueblo o su origen. Y creo que en un mundo como el nuestro, en el que hay mucha diversidad, mucha movilidad, es importante no olvidar de dónde venimos y quiénes somos. Tenemos todos una identidad y un pueblo pues es una identidad. Yo cuando vuelvo aquí y celebro la misa veo a la gente, veo a los mayores, veo a estas personas que han pasado en mi vida y que hacen parte de mi vida. Entonces es importante de no olvidar, una familia, de no olvidar un pueblo, de no olvidar una sociedad que te ha visto crecer. Sí. Ahora le hemos visto que estaba saludando a unos cuantos, me imagino que son todo gente del pueblo conocida y con cariño, ¿no? Como se decía antes, los de siempre de Arre, pues sí, eso conozco, ¿no? Aunque yo llevo ya más de 40 años fuera, sí. Pero es importante también que salude, porque ves a la familia y a veces hay situaciones dolorosas, difíciles, y tú te acuerdas de esta familia, te acuerdas de estos niños, te acuerdas de estos mayores, y ese recuerdo es importante, porque el ser humano necesita memoria. Si pierde la memoria, pierde su identidad. Hablando de recuerdos, ¿qué recuerdos de su infancia y juventud en Navarra conserva con más cariño? Pues ahora que estamos en el verano, yo me acuerdo que todo el verano aquí en Arre, los críos, estamos siempre en el río. La mitad de nuestra vida estaba en el río y en el campo, en el monte, ¿no? Había una libertad y una creatividad que me parecía muy interesante en esos tiempos, ¿no? Salir en la naturaleza, jugar, ver. Y hoy cuando veo que con qué facilidad estamos todos con los móviles y tal, y miramos a un objeto, pues digo, qué bonito en nuestros tiempos
aunque no somos del Antiguo Testamento, pero bueno, hace unos 40 años, pues ahí estamos, en el río, en la naturaleza y con los demás, creando sociedad y creando relaciones auténticas. ¿Qué personas de su familia o de su entorno navarro marcaron especialmente su forma de ser y su vocación también? Bueno, pues muchas personas. Ya en mi familia ya ves que hay valores, que hay principios, que hay una fuerza, que hay una serenidad. Ves también que en el pueblo ha habido gente, hemos tenido párrocos que han tenido una solidez humana, una solidez espiritual y pastoral extraordinarias. Así que tienes personas que han pasado en tu vida y que quizás no están en los periódicos, no están en las primeras páginas de las revistas, pero esas personas te han dado algo. Te han dado fuerza, te han dado ánimo y te han ayudado a crecer, y creo que eso es lo importante en mi posición y en lo que vivo actualmente, que no me olvide de esas personas que han pasado en mi vida. Hoy en día como cardenal pasan otras personas en mi vida, pero yo no olvido la infancia, la adolescencia, la juventud, todas estas personas que han pasado. ¿Hay alguna costumbre, paisaje, comida o tradición navarra que eche de menos cuando se encuentra en Córcega? Bueno, yo, fíjate, a mí me nombraron cardenal cuando estaba durante los Sanfermines. ¿Durante los Sanfermines? El 9 de julio, mi madre, no, hace 3 años. Entonces, bueno, pues hay prácticas, el aspecto festivo, lúdico de los Sanfermines. Bueno, San Fermín es un santo, ¿no? Y luego también la tradición culinaria, la tradición... También, me gusta mucho la naturaleza y sobre todo la parte norte, ¿no? Cuando viví varios años en Elizondo y en el Baztán, y ver toda esa zona verde, con esos bosques, con esas cascadas, con esa naturaleza tan fresca y tan potente, pues eso siempre me da alegría, ¿no? Ver esos lugares que marcaron mi infancia y también que hoy en día me ayudan. Usted nació en Navarra, pero desarrolla su ministerio pastoral en Ajaccio, en la isla de Córcega. ¿Qué rasgos de su tierra de origen siente que lleva consigo allí? Yo creo que el navarro lleva mucho un espíritu abierto. Yo soy de Navarra, pero bueno, he vivido en Italia, he vivido en Francia, ahora estoy en Córcega, llevo 5 años. Creo que el navarro tiene, como San Francisco Javier, un espíritu más bien abierto, más bien aventurero y misionero. Así que yo estoy viviendo de Navarra, yo llevo ese espíritu de descubrimiento de los demás, de aventura, de la riqueza de ver a gente distinta, culturas distintas, lenguas distintas, tradiciones distintas, y enriquecerte y dejarte enriquecer por todo eso. Usted es de la familia de San Francisco de Asís, pero algo le habrá influido o tendrá cariño a San Francisco Javier, que es jesuita de otra orden distinta. No hay divorcio entre los dos. No hay divorcio. San Francisco de Asís es el que, por el que di mi vida al Señor, ¿no? San Francisco de Asís, su espíritu de autenticidad, de libertad, ha llamado siempre y ha llenado mi vida. Y luego también Francisco Javier, eso en el siglo XVI, con qué fuerza, con qué ánimo y con qué audacia se fue y dejó todo, ¿no? Y yo creo que nuestra sociedad actualmente necesita esa libertad y esa audacia, porque estamos mucho en el cálculo, en la estrategia, en la táctica, y nos falta esa libertad de ir hacia los demás, de vivir una aventura con los demás sin miedo y con fuerza. ¿Encuentra semejanzas entre el carácter navarro y el corso? ¿Qué diferencias le han llamado más la atención? Sí, hay muchas analogías, porque son pueblos, los corsos como Navarra, que tienen una identidad muy fuerte. Una identidad cultural, lingüística, una identidad espiritual también, con tradiciones muy... Estos días estoy leyendo los periódicos, y ves siempre las fiestas de los pueblos, ¿no? Sí. La fiesta de Santa Ana, la fiesta de Santiago, la fiesta de aquí, la fiesta de allá. Las fiestas que unen y que crean un aspecto lúdico, otro aspecto espiritual, otro aspecto cultural, gastronómico. Bueno, en Navarra estas fiestas, viendo estos días también las tradiciones, veo que siguen esas tradiciones, y Navarra es una tierra de tradición, pero por eso, aunque haya tradiciones y muy antiguas y muy fuertes, hay apertura a la modernidad. En su vida como religioso, obispo y cardenal, ha viajado y conocido muchos lugares. ¿Qué significa para usted tener siempre Navarra como punto de referencia? Ya que vengo de Navarra y Navarra es mi tierra, pues vaya donde vaya, siempre hay un contacto. Y yo no me olvido nunca de dónde vengo y mis raíces. Y eso es importante, ¿no?
tengo unos apellidos, tengo una familia, tengo un pueblo. Entonces, que estés en Nueva York, que estés en África o que estés en Francia o en Italia, bueno, sabes quién eres porque sabes de dónde vienes, ¿no? La identidad es importante, pero una identidad que no te encierra, que no es hermética, sino una identidad que, bueno, que te dice que vienes de un sitio, pero descubres otras cosas, ¿no? Es una identidad abierta y aventurera. ¿Cómo vive personalmente la responsabilidad de acompañar, en este caso a su madre, a su familia, especialmente ahora que su ministerio le lleva tan lejos de casa? Bueno, pues aunque cuando vengo aquí no estoy en el protocolo, en lo difícil, bueno, estamos en la sencillez, en el aspecto familiar, así que vivimos con mucha sencillez, el encuentro con la gente del pueblo, con mi familia, con amigos, voy a derecha e izquierda. Bueno, hay una forma de sencillez y de familiaridad que es muy positiva y muy interesante. Muy bien, y cuando conversa con los navarros durante estas visitas, ¿qué temas familiares o recuerdos suelen aparecer? Bueno, pues aparece un poco hay personas, muchas personas y muchas situaciones. Yo me acuerdo que cuando era joven íbamos, el otro día pasé por delante al monasterio de la Oliva, ¿no? Cuando era adolescente y estaba en el seminario, para cada Pascua íbamos al monasterio de la Oliva, ¿no? El monasterio de Leire, ¿no? Ves estos lugares, bueno, que tienen su peso histórico y su peso espiritual en Navarra, y bueno, yo me acuerdo siempre de eso. Luego también me gusta ver mucho la cultura, ¿no? El otro día estuve en Artajona, bueno, viendo esas murallas, viendo ese pasado, esa historia de Navarra, bueno, que tiene fuerza, que tiene sentido, ver la creatividad y la fuerza también de los navarros para dejar huellas en la historia. Y yo digo que hoy en día necesitamos también recuperar esa fuerza para dejar huellas desde un punto de vista humano y espiritual. Si le tuviera que explicar a alguien de Córcega qué ha recibido de Navarra y de sus raíces en Arre, incluso cómo es el carácter navarro, ¿qué le comentaría? Bueno, yo creo que el carácter navarro es fuerte, pero también es abierto, ¿no? Entonces puede haber una identidad fuerte, pero al mismo tiempo hay una apertura hacia los demás. Yo no conocía Córcega cuando me mandaron como obispo, así que descubres una realidad, pero descubres sin miedo y con alegría, porque sabes que tienes una mentalidad y tienes una identidad que te permite de no tener miedo a los demás. A veces hay una concepción de la identidad en la que se tiene miedo del otro, qué va a decirme, qué va a hacerme, es un peligro, es un enemigo. Yo creo que la identidad serena te da mucha apertura para descubrir que los demás pueden aportar algo nuevo a tu patrimonio humano, espiritual y cultural, y que te va a enriquecer. Muy bien, y después de estos días de descanso, de vacaciones, encuentro familiar, ¿con qué recuerdo o sentimiento le gustaría regresar a Ajaccio? Bueno, regresar descansado ya, porque estoy leyendo mucho, eso también hace mucho bien. Tener un ritmo distinto, leer, descansar, pasear, es decir, tener actividades que no tengo de costumbre allá. Porque cuando estás en tu tierra y cuando estás en tu diócesis, bueno, pues hay que servir, ya tenemos un ritmo bastante intenso, así que cuando vienes aquí tienes un ritmo completamente distinto y eso hace bien. Bueno, y cuéntenos un poco de su experiencia en Ajaccio, porque usted ha pasado casi de ser un desconocido, por lo menos públicamente, a ser obispo y cardenal de Ajaccio. Y ¿cómo ha sido esta experiencia, no? Eso es parte de la aventura humana, ¿no? Tú no programas eso, no está programado ni preparado, pero bueno, la Iglesia te llama a ser obispo y aceptas. Luego el Papa te nombra cardenal y aceptas. Y bueno, es una apertura, insisto sobre la palabra, porque descubres otros lugares. Cuando eres cardenal haces un puente entre la Iglesia local y la Iglesia universal, y me invitan mucho en varias ciudades de Francia, de Italia, de aquí de España, ¿no?, para ir, visitar, hablar, hacer conferencias, celebrar misas y poder animar a las iglesias locales. Yo creo que es importante que en mi vida y en mi diócesis estoy muy presente. Yo creo que el principio de cercanía da mucha fuerza, y cuando estás cercano a la gente, sabes lo que viven, sabes lo que son, y ahí descubres las necesidades. Si no hay cercanía, si hay distancia, no puedes vivir una misión
con dignidad y con eficacia. Por último, para terminar, solamente quiero que nos cuente un poco cómo es la vida cristiana en Córcega. ¿Hay fervor o hay un poquito de dejadez? ¿Cómo está la diócesis? La diócesis está bien, gracias a Dios. Bueno, hay mucho fervor, el 90% se dicen católicos y bueno, y son muy, muy fieles a la Iglesia y están muy arraigados en las tradiciones de la Iglesia católica, ¿no? Entonces, eso también es una suerte y una responsabilidad para mí, porque tienes que animar y luego también tienes que decir a la gente, bueno, de ir hacia adelante, de creer, de esperar y de mantener las tradiciones, no por folclore, sino porque dan un sentido, porque hay un principio de encarnación y esas tradiciones pues tienen sentido, nos recuerdan que tenemos raíces cristianas, nos recuerdan que un pueblo tiene también un alma y eso es importante. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra@radiomaria.es. Escuchen en Radio María Navarra, con Miguel Ángel Irigaray. Elena LH, sección de Jotas, muy buenas noches. Pues sí, aquí, buenas noches, abriendo la sección de Jotas, levantando la persiana. Sí, totalmente, ya porque estamos ya a finales del mes de agosto y bueno, pues hay que abrir la persiana para reiniciar este tiempo de Jotas y noticias y demás. Y hemos comenzado este programa, el de hoy, con esta maravilla de las voces de Arguedas, el grupo Ronda Jotera de Arguedas, que dirige Maricruz Alegre. A mí me gustan mucho estas voces, son riberas y me recuerdan mucho a Luis Les, fallecido hace unos años, del grupo Alma Navarra, que Maricruz Alegre pues le enviamos un saludo muy cordial, que comenzó su andadura artística como jotera con la Escuela de Jotas de Tudela, con el señor Márquez y luego con Camino Martínez. Y la Maricruz Alegre, la verdad es que es una persona majísima. Y luego tiene su hermano José Antonio, que también canta con ella. Y la verdad es que pues el otro día me comentaba pues lo bien que se lo pasaron en fiestas. Y además ella, que fue un poco la precursora de la Escuela de Jotas de Tudela, la Escuela de Jotas de otros lugares. Y luego la de Arguedas, que le invitó Luis Les a comenzar esta andadura de la Escuela de Jotas de Arguedas. Falleció Luis Les y ya pues dijeron Escuela de Jotas de Arguedas, pues como que no, Asociación de Jota de Arguedas, pues dicen mira, Ronda de Jotas de Arguedas. Y la verdad es que es súper bonita. Y vamos a dedicar esta jota a Purificación Jaime Diujue, religiosa de las Hijas de la Caridad de Pamplona, y a quien enviamos muchos recuerdos. Fiel oyente de este programa. La verdad es que sí. Luego a la familia Eslava de Eslava y a la familia Ancinalcoz de Aguilar de Codés y a Maricruz Iribarren de Uciti. A todas ellas les enviamos un saludo muy, muy cordial. Cordialísimo. Y bueno, también tenemos noticias de grupos que han actuado aquí y allá, que son numerosos. Por ejemplo, Estampa Navarra en Funes y en San Martín de Uns, Voces del Ebro en Arguedas, Voces Navarras en Arnedillo, La Rioja y la Zagurría Navarra. Javier Dozain actuó en la procesión de Aoiz, a la Jota San Miguel. La Ribera canta en Tomitos, Tomilloso, La Rioja. La Escuela de Jotas de Funes y la Jota Procesión en Funes. Las Voces del Ebro en Torrecilla de
Torrecilla sobre el Sanco en La Rioja, Voces Riberas, espectáculo Cantando a La Rioja, Estampa Navarra en Uterga. Luego el certamen de Jotas de Valtierra, que fue muy importante, la Escuela de Jotas de Mar Flamarique, con la rondalla tafallesa, y en el ALH en el Centro Cívico de Tafalla, que estuvimos muy a gusto. Y si te parece, nos escuchamos. Sí, sí. Esto fue el día 14 de agosto, víspera de la Virgen de la Asunción. Nos desplazábamos a Tafalla, mi hermana Amarillo, que participamos con la Escuela de Jotas de Tafalla, denominada Hermanas Flamarique, dirigida por Carolina González. ¡Qué bien nos lo pasamos! Ah, sí, os lo A pasasteis las bien, 6 de la ¿Hubo tarde. cuchipanda también? No, Ah, no hubo cuchipanda. no. Bueno, Que están en fiestas. bien. Desde la mañana bailando y cantando y bebiendo, Bien, a bueno, la tarde todos tranquilos. Sí, sí. Es que a veces cuando vais a los sitios antes o después os suelen ofrecer cuchipanda. Aquí no, es un festival. Es un festival tranquilo, y lo de la cuchipanda es más tarde, las rondas de jotas, o quizá en el invierno, o esta vez no. Y fue un festival precioso que comenzó puntualmente a las 6 de la tarde. Y hubo grandes aplausos. Pues acompañaba la rondalla tafallesa, Martín Cía al acordeón también, y a mí pues se me dedicó Enrique Iriso una jota dedicada al empuje, a la peña El Empuje de Tafalla. O sea que es una peña. Es una peña, son 3, la del Aguazón, la del Empuje y la del Cierzo. ¿Ya? Y aquí cumplía 100 años, 75 aniversario, mejor 75 dicho, aniversario. de la Peña El Empuje. Y vale. aquí Felicio Murillo, que también se encontraba por allí en el festival de público, me dijo, te la he grabado, Elena. Y dije, pues fenomenal, si me la puedes enviar. Y gracias a Felicio Murillo, pues la tenemos también grabada. Y si te parece, pues nos escuchamos. Vamos a escuchar a Elena en todo su esplendor. Vamos Sí, con además ella. el 14 de agosto, 6 de las 7 menos cuarto, mira, llovía, como estábamos en el interior, en el centro cívico, pues veíamos cómo llovía y cómo la gente paseaba con sus paraguas. Y súper a gusto, así que canté tan a gustísimo en Tafalla, en el centro cívico, el día 14 de agosto, víspera de la Asunción, esta jota de Enrique Iriso Lerga, con la melodía del Maestro Turrillas, de Mi Tierra Querida, y así sonaba, y así me la grabó Felicio Murillo, a quien enviamos también un saludo muy cordial. Cantaste así, venga, escuchamos. Vale. Estupendo, Elena. Seguimos con Tafalla, ¿verdad? Sí, Más porque cosas. también hubo ronda de jotas el día 17 de agosto, lunes. Allí vimos por redes sociales grabaciones, vídeos a Alberto Gurrea, pues que le aplaudieron muchísimo porque interpretó una jota dedicada a sus padres. Luego Alberto Magán, luego allí estaba Olaya, otra chica jotera fantástica. Alberto Gurrea, como decimos, Alberto Magán, Carolina González, Lali Jausoro. En fin, hubo también en periódicos, leía en los diarios regionales, que en palabras de Carolina González decía algo así que una buena mañana para dar a conocer la jota en fiestas, que es importante, pues ya que salir a la calle y cantar jotas, hacer una ronda jotera súper bonita. Y luego sí, ahí sí que hubo cuchipanda. Ah, sí, ahí, Como cuchipanda. era por la mañana, pues un almuerzo. Ah, qué bien. Almuerzo, no sé si era a las 12 la actuación, la ronda, pues a las 2 de la tarde pues quedaron para comer. Qué bien, qué bien. Y en el centro cívico también. Y en el centro cívico grabé a Iván Sota la jota
que dice Una guapa navarrica, que es del maestro Turrillas y la interpreta el día 14 de agosto en las fiestas de Tafalla, en el centro cívico, y me gustó mucho y le grabé. ¿Ah, sí? Y este es de la familia Hermano Sota. Son 2 chicas, Cristina y Elena. Este se llama Iván, el otro no sé cómo se llama. Cristina, que fue la alcaldesa, ¿no? La alcaldesa, la que fue alcaldesa. La alcaldesa de Tafalla. Y cantan todos, además. Vaya, alcaldesa de Tafalla. Y además cantan en la coral tafallesa. Ya. Me invitaron también el día 14 a escuchar la salve, pero ya es muy tarde. Ya no puedes ir a todo. Es que es Ubicua es no puede como ser. las vísperas No puede es ser. como las vísperas en Pamplona. Lo que pasa es que allí pues llegan a las 9:30 o las 9:30 pasadas y ya pues se hace tarde. Y bueno, aquí le grabé a Iván Sota cantando esta jota que dice Una guapa navarrica. Le acompaña a Martín Cía al acordeón y la rondalla tafallesa, a quien enviamos un saludo muy cordial, a Maricruz Ovejero, a Blanca Zubiri, en fin, y muy, muy majos todos. Y estaban muy festivos y muy, muy elegantes. Hala, pues vamos a escuchar a los majismos. Eso. Bueno, Elena, seguimos con más noticias que nos cuentas. Sí, de grupos folclóricos. Voces Navarras actúan en el Canal de La Rioja y en San Sebastián, en la Semana Grande, hasta en Agusia de San Sebastián. Y también en Agoncillo. Y la misa hay una actuación en La Rioja y Burlada, la Asociación Amigos de la Jota de Alfaro, en el Centro de Alzheimer de Alfaro, Alegría Rivera en Anclares de Oca, en Álava, Valverde Cinca Huesca y Tulebras Navarra. Estampa Navarra en Villalba Quintana. Félix Gracias, Suberbiola y José Antonio Pérez Caro interpretaron la Jota Santa Ana en la procesión de Buñuel, la escuela de Jotas que dirige también María Herrera, a quien enviamos un saludo muy cordial. También interpretó la Jota Santa Ana. Estampa Navarra en Bilviestre del Pinar, en Burgos. El dúo de joteros el dúo de San Roque en Murchante, popularísimo. La ronda de Jotas en Tafalla, Marian Rodríguez y Lorena Antón. La Jota San Roque en Cabanillas, Miriam Sesma y Susana Aranda. La Jota La Virgen de Nieva esto es en el momento anterior al encierro del Pilón, en Falces. Gregorio Martínez también cantó la Jota San Roque en Murchante. Claudia y Sandra Sainzaja colaboraron con la banda de música en la coral de Valtierra. José Félix Aguirre, Ana Azcona y Andrea Aguirre, la Jota La Virgen de Falces, a la Virgen de Nieva en Falces. Voces del Ebro, Aguilar del Río Alama y Santa Eulalia de La Rioja. La Ribera canta en Alfaro, en Zaragoza. Esto y en el regato en Baracaldo y Bañares, La Rioja Alta. La Escuela de Jotas de Buñuel realizó un vermú jotero por los bares de Buñuel. Esto me gusta más. Cuando dicen ronda por los bares, me pone de los nervios, no me gusta Pero nada. el vermú jotero, El vermú jotero es más elegante. ¿Sí? Vermú jotero por los bares de Buñuel. Pues vale, está muy bien eso. El que quiere va a tomarse algo y el que no, después. Pero no queda una ronda de jotas por los bares, pues fíjate cómo acabamos todos. Y ahora han cambiado un poco. Vermú jotero. Pues eso, están tomando el vermú y los demás vamos cantando y al finalizar pues te obsequian con otros refrescos o bebidas o lo que fuera. Y eso me gusta mucho. Y luego la ronda de jotas en Santa Cara y Voces del Ebro también actuó ronda jotera en Lerín. La ronda de jotas en Santa Cara que lo dirige la familia Lecumberri y estuvo súper bonito. Y eso fue el día 15 de agosto o el 16, porque también estaban invitadas a fiestas por aquí y por allá. Y luego ya pues nos despedimos recordando que el día 28 de agosto
que es sábado, es el día del jubilado en Muriel el Fruto, porque ya llegan las fiestas. Ah, sí, en Muriel el yo Fruto, no. que es Aquí estamos todos los pueblos de fiestas. el lugar, ya sabes, ahora estamos todos a la Virgen de Agosto y la Virgen de Septiembre. Sí, sí. Y en Muriel el Fruto creo que adelantaron las fiestas y el día 28 de agosto va a haber una ronda de jotas a cargo de las escuelas de jotas de Pitillas, Beire y demás, y también realizarán la misa navarra de fiestas, y es el día del jubilado. Y esto va a ser el día 28 de agosto a las 12 del mediodía o así, y luego pues ya tendrán la cuchipanda, digo yo. Bueno, ¿tú te Así vas que- ahora y te vas de cuchipanda ahora? No, ¿o sí, está no, todo cerrado, ¿eh? está todo cerrado. Está Ahora, todo cerrado, ahora hombre. ya hasta mañana, a desayunar mañana. Bueno, a desayunar mañana, pero yo quiero que desayunes bien. Sí, sí. Si quieres desayunamos juntos. Y nada, pues preparamos ya el siguiente programa, Eso, ¿verdad? ya nos vemos en septiembre. En septiembre. Así que adiós, adiós. Adiós, amigo. Esta es una jota muy bonita que interpretan María Herrera y Sandra Miranda. Adiós, mi lindo querer. Es muy típica. Adiós, Puente de Tudela. Adiós, Navarra del alma. Todo eso muy bonita. Pues te repetimos lo mismo. Adiós, mi lindo querer. Adiós, Elena. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Hasta el mes que viene. Adiós. Adiós mi lindo querer. Adiós puente de Tudela. Adiós mi lindo querer. Adiós Navarra del alma. Cuando te volveré a ver. Cuando te volveré a ver. Adiós puente de Tudela. Manda tus preguntas y sugerencias a navarra@radiomaria.es. Navarra. Radio María. Miguel Ángel Irigaray. Fernando Walde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Walde, ya lo saben ustedes, es nuestro experto en tradiciones, costumbres, historia de Navarra, y hoy viene a hablarnos de algo muy navarro como son los encierros, y en concreto me parece que nos vas a hablar del encierro del Pilón, ¿verdad? Bueno, pues sí, vamos a hablar de los encierros únicamente por hacer una pequeña aclaración. Aunque hablamos del encierro del Pilón, realmente lo que vivimos en Falces, eso que llamamos el encierro del Pilón, es realmente una carrera de vacas, una carrera taurina, porque el encierro, lo hemos explicado aquí en más de una ocasión, digamos, el encierro es una de las partes de todo el proceso que implica la celebración de una corrida de toros, sobre todo antiguamente, Es decir, una corrida de toros, digamos, que empieza en la dehesa con la selección de las reses que se van a lidiar. A partir de allí se llevan antiguamente pues a caballo, después ya en tren, ahora con camiones, se llevan hasta la localidad en la que se van a lidiar, se llevan a un corral y desde ese corral se llevan después a un corral que está fuera de la localidad, se lleva a un corral que esté dentro de la localidad, de tal manera que el día de la lidia se les lleva desde ese corral al corral de la Plaza de Toros, se les lleva a encerrar. Eso es realmente un encierro. O sea, es porque se les lleva a encerrar.
Eso es. Es curiosa la palabra. Yo nunca había establecido una relación tan grande. Eso es. Y luego, a la tarde, es cuando se celebra la lidia. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, bueno, de esto ya hablaremos en su momento, aunque no es propiamente un tema navarro, o tal vez sí, ya también hablaríamos de eso, de los orígenes de la tauromaquia, etcétera. Pero sí que en esa evolución, ese correr delante de los toros, en su momento, a veces era más importante que lo que sucedía dentro del coso taurino, donde no existía todo ese ritual que existe hoy. Hasta el punto tenía importancia aquello que hoy, siglo XXI, todavía a lo que sucede dentro de la plaza, a la lidia de los toros, le seguimos llamando corrida de toros. Corrida de correr. Empleamos el verbo correr todavía. Uh-huh. Sin más, simplemente pues un poco por aclarar eso y que de alguna manera pues nos permite contextualizar y marcar la diferencia con lo que sucede en Falces cada mes de agosto, con lo que ha sucedido estos días de atrás. Bueno, que en Falces hemos tenido encierros estos días porque han sido, no sé si son todavía a día 24 de hoy fiestas en Falces, yo no me sé exactamente las fechas. Este domingo fue el último. El último día de fiestas y el último día del encierro. Y el último encierro, sí. Del pilón. Bueno, pues cuéntanos un poco las características más propias de este encierro del pilón, ¿no? De Falces. Bueno, empezaríamos, digamos, por vamos a decir, una definición de lo que sería propiamente lo que se ve en Falces. Estamos hablando de una carrera taurina con vaquillas y que se celebra en esta localidad de la Ribera de Navarra, en Falces, dentro del marco festivo de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Nieva. Todos los días a las 9 de la mañana se hace este encierro. Y estas fiestas se inician 9 días antes del antepenúltimo domingo de agosto. O sea que su fecha no es fija, no, sino que tiene una especie Está en función de cómo caiga el antepenúltimo domingo de agosto. Ya. Sabiendo que son 9 días de fiestas, pues esos 9 días previos a ese antepenúltimo domingo es cuando se celebra este encierro, todas las mañanas a las 9 en punto. A las 9 en punto. Un encierro peligrosísimo, ¿no? Bueno, esto nos llevaría a hablar un poco del recorrido, y esto es lo que hace que entendamos que estamos ante un encierro, entre comillas, realmente singular, único, excepcional. En Navarra hay otro relativamente parecido, que es en Arguedas, el del Estrecho, también, que tiene unas características similares. Pero este de Falces es realmente vertiginoso. Acontecimiento, ¿no? Ya es acontecimiento internacional, ¿no? Sí. Lo raro es que no viva Hemingway y venga a verlo, ¿no? ¿Verdad? Porque sería capaz, ¿verdad? Es lo único que nos faltaba ya. En cualquier caso, que sepamos que las vacas, los pastores y los corredores cubren en su recorrido un trayecto descendente, que eso es muy importante y además no es una cuesta medianamente fácil, sino que es te hace... Sí. Te puedes caer, vamos. Sí, y son 800 metros de longitud. Como el encierro de Pamplona, más o menos. Más o menos, un poco más corto. Y esta se inicia en lo que se llama los corrales de la Cabrería, y finaliza en el corral del Pilón. Este último es el que le da nombre a este encierro. ¿Y eso de pilón a qué se refiere, sabes? No sabemos muy bien a qué se refiere pilón. No. Se supone que cuando hablamos de pilón en la ribera estamos hablando de un abrevadero grande donde el ganado pues aprovecha para abrevar, para saciar su sed. Para coger pilas, ¿no? Por eso para pilón. Cargar las pilas, por ejemplo. Vamos a jugar fonéticamente con esa acepción. Y este tramo, este recorrido, esta cuesta, forma parte de lo que antiguamente era el denominado Camino de Lerín. En la localidad de Falces, los abuelos de antes a este camino le llamaban el Camino de Lerín. Hay que tener en cuenta que la margen derecha, es decir, conforme bajamos, vamos a hablar como si esto fuese un río, la margen derecha del recorrido es una pronunciada ladera de montaña. Así es. O sea, estamos hablando de una pendiente muy empinada en la que a veces las vacas les da por subir por ahí,
esa empinación que tiene la ladera hace que mucha gente pues acuda allí para ver pasar por abajo las vacas, pero la sorpresa viene cuando se salen y empiezan a subir a ver dónde te metes, ¿no? Y ahí pues sálvese quien pueda. Mientras que la margen izquierda, que realmente es una prolongación de esa ladera, es un barranco, a menudo lleno de zarzas, y ambas márgenes, la izquierda y la derecha, son las que le dotan a esta carrera o a este encierro de una doble peligrosidad. Decimos doble, podríamos decir triple, porque hay que añadir la pronunciada pendiente del recorrido que hace pues adquirir unas velocidades vertiginosas con golpes muy fuertes en cada caída. Es decir, no es lo mismo caerse sobre un sitio que está llano o sobre un sitio que es cuesta arriba que caerse a la velocidad que vas allí en un camino lleno de piedras y de tierra, y a la velocidad que estás bajando. Entonces ahí el golpe es realmente considerable. Vamos, que tiene que haber unidades de urgencia porque si no, vamos, puede haber consecuencias graves, ¿verdad? Eso es. Y luego no hay que olvidar que a efectos de lo que son vías pecuarias, realmente este tramo, que decíamos antiguo camino de Lerín, realmente estamos hablando de una cañada. Es un lugar que tiene que recorrer por derecho propio el ganado. En este caso, pues las reses, así que nos las quedamos vacas. con que estamos en un monte y es encierro abajo, ¿verdad? Por una ladera. Es cuesta abajo. Y bueno, pues lo mejor es verlo. Yo siempre digo que, sobre todo ahora que se retransmite todos los días por televisión y tal, o sea, es tan espectacular y ves los golpes que se dan unos y otros que dices, ¡buah! Y las vacas que se caen por el barranco, ¿no? Y las vacas que a veces se caen por el barranco porque a veces la propia fuerza centrífuga en alguna de esas curvas hace que se salgan o tratan de embestir a algún mozo que está allí y mozo y vaca se van barranco abajo y luego hay que sacarlos. Hay que sacarlos. ¿Cómo se sacan, Fernando? Pues con cuerdas. Con cuerdas. Lo primero es bajar varios mozos a rescatar a la vaca. Obviamente, si se ha caído algún mozo, pues también al mozo, evidentemente, pero a las vacas se le pasa luego una cuerda por los cuernos y a partir de ahí se va tirando y entre todos la van empujando de izquierda a derecha, desde el culo le van empujando hacia arriba, otros arriba van tirando de la cuerda y poco a poco se sube la vaca hasta el camino. No hace falta una grúa ni nada, o sea, como... Nada, no. Ahí a fuerza de brazo. Exacto. Madre mía. A fuerza de brazo, sí. De Chicarrones no del norte, sino de la ribera. De la ribera. Sí. Así es. Y bueno, ese es el sistema. Bueno, pues es estupendo, ¿no? Pero claro, igual luego la vaca tiene que pasar por el veterinario. Igual se ha hecho una lesión y todo, ¿no? ¿O qué? Normalmente no. Es decir, porque las caídas allí son siempre sobre zarzas, nunca sobre piedras, nunca sobre superficies duras. Es decir, el mérito está en poder rescatarle a la vaca y poder devolverla al recorrido y ya está. Normalmente las vacas no, ni las personas suelen sufrir heridas importantes por una caída ahí. Pues fíjate que sí hay elementos para que suceda eso, ¿no? Sí, pero es más importante la caída dentro del recorrido, dentro de ese camino, que fuera. Eso es. Ya, qué curioso, muy bien. Bueno, y esto tiene un ritual previo, ¿no? Este encierro con una canción a la Virgen de la Nieva, que es la patrona de la localidad, ¿no? Eso es. O por lo menos de las fiestas, sí. ¿no? Es una canción que fue creada en 1978 y transmitida desde entonces pues de una generación a otra, ¿no? Forma ya parte del ritual que marca el inicio de la carrera. Es decir, no solamente es ese cohete que anuncia que las puertas de los corrales se abren y que a partir de ese momento ya salen las vacas, sino que ese cohete está esperando a que esa canción, que se ha empezado 5 minutos antes, finalice. Es una canción que, bueno, primero se toca, la banda local toca la melodía, después se canta a nivel popular la letra y se finaliza de nuevo interpretando esa melodía. El creador de la melodía, vamos a decir su nombre, es Pablo Amorena Eleta, que es sacerdote y fue párroco de esta localidad durante más de medio siglo. Medio siglo, sí, se dice pronto. Sí. Uh-huh. Y él lo que hace al crear esa melodía es ponérsela a la letra que había escrito el falcesino Ignacio Olcoz Egea. Y como digo, pues está interpretada por la banda local
y cantada a nivel popular. Es una canción además muy, muy pegadiza que la podemos Vamos a escucharla en un momento, pero antes quería preguntarte si no parece un poco una especie de ritual parecido al de los mozos en el encierro de San Fermín cuando piden la protección del santo, ¿no? Sí, en este caso viene a ser el objetivo el mismo. Al final, hay que decir que esta canción tiene a su vez un rito previo, y es que 2 horas antes se acude a esa cuesta, ahí hay una pequeña hornacina y ahí se coloca la imagen de la Virgen de Nieva. Uh-huh. Con lo cual se concentra la gente en torno a la Virgen de Nieva y es la forma de pedirle, igual que pasa en Pamplona con San Fermín, también en una hornacina, la forma de pedirle la protección en ese tramo. Yo creo que es más peligroso que el encierro de los Sanfermines, ¿no? Como lo calificarías. Posiblemente es mucho más peligroso. Lo que pasa es que no es lo mismo que te coja una vaquilla que te coja un toro. Ya. Es diferente. ¿Qué es peor? Un Sí, toro. sí. Un toro es peor que Un una toro vaca. es peor. Un toro, sí, hay que pensar que una vaquilla de estas, pues al final te va a dar un revolcón seguramente. Es más difícil que te meta el cuerno porque además son cuernos bastante retorcidos, mientras que el pitón de un toro lo tienes muy difícil. Ya. Estamos hablando de toros que suelen superar a veces en Pamplona los 600 kilos de peso. Por ejemplo, los Miura, ¿verdad? Y algunos otros Sí, alguna vez los también. de Badagago, en fin, hay unas cuantas ganaderías que saben que Pamplona lo que lleva son toros grandes y bueno, pues no es lo mismo un toro de estos que una vaquilla Oye, de y el falces. ritual este que se canta antes del encierro del pilón, me parece que tienes por ahí la letra, ¿o te la sabes? ¿O cómo es? Sí. La podemos decir, ¿verdad? Sí. ¿Cómo dice la letra? A ver. Dice así: al que corre en el pilón, no le quites de valiente. Échale un beso a la Virgen que en la cuesta está presente. Van a tirar el cohete, ya está la mecha encendida. El que no corra el encierro, que se retire enseguida. Pues vamos a escuchar esa canción. Oye, Fernando, qué bien, ¿no? Estupenda esta canción, ¿no? Sí. Y sobre todo con mucho sabor, porque eso de que forme parte de un ritual que se hace todos los días, ¿no? Sí, Todos los días. Tiene su sabor, ¿eh? Unos minutos antes de las 9 y además en la parte inferior de la cuesta, que para el que conozca un poco el lugar es la parte más fotogénica, la parte más espectacular realmente de todo el recorrido de esta carrera. Sí, porque según he visto en imágenes hay una especie de principio de la carrera en lo más alto de la montaña que apenas se ven corredores, es cuesta abajo y Eso solo es. corren las vacas, ¿no? Eso Pero es. llega un momento en que es un poquito, por decir entre comillas, más llano, entre comillas, que sí que ya se ven ya los mozos arriesgándose el pellejo delante de los cuernos de las señoras vacas, ¿no? Sí, cuando has dicho entre comillas lo demás ya no, ha quedado muy claro que no has estado nunca en el encierro del pilón. Ha quedado claro. Ay, Porque por favor. Si lo vieras Sí. y si te dignases a correr, Sí. te darías cuenta de lo que es esa pendiente, porque al principio, cuando salen las vacas, precisamente los únicos que suelen estar por ahí son los pastores, que son los que se van preocupando de arrearles y que no se salgan, que vayan ya encaminadas desde el principio por el camino. Pero a partir de ahí ya empieza esa pendiente prolongada, cuesta abajo, muy pendiente, y ahí es donde sálvese quien pueda. O sea, ves las caras de las personas corriendo,
O sea, es incluso cualquier foto que hagas es que sale movida casi, porque la velocidad es descomunal, es impresionante. Sí, sí. Y dices, mejor no caerse porque... ¿Y cómo frenas, además? ¿Cómo haces para frenar? Fernando, yo creo que conviene también que nos des unas pinceladas de historia del encierro del pilón, ¿no? Desde cuándo surgen, desde cuándo estamos con esta tradición tan de aquí, tan navarra. Mira, diremos que hay un documento en el Archivo Municipal de Falces, un documento fechado en el año 1752, estamos hablando del siglo XVIII. Y ese documento nos desvela que ya entonces existía y que además, desde tiempos inmemoriales, así lo dice, se ha proporcionado a los vecinos el espectáculo de correr reses bravas. Un segundo documento también de ese mismo siglo certifica que al menos en 1659 ya existía, porque parece que hubo un pleito ese año entre el ayuntamiento y los ganaderos de reses bravas. Es decir, lo que se buscaba era llevar las reses por un camino, el camino del Erín, hasta ese corral de la parte alta, el corral de la Cabrería, y a partir de allí llevar las vacas que bajaban corriendo, bajarlas hasta el pueblo para que luego los vecinos del pueblo pudieran correr delante de ellas en las calles del pueblo. Lo que pasa es que poco a poco este encierro o esta carrera que hacían desde el corral de la Cabrería pues hizo que la gente fuese incorporándose al recorrido. Diremos que en el año 50 más o menos, o en esa década, es cuando empieza a haber, se oficializa un poco esa carrera. Es decir, cuando la gente da el paso de, en lugar de estar en los bordes viendo pasar las vacas, a correr delante de ellas. Y por si esto no fuera poco, hubo una circunstancia en el año 1967, la película Amalur, que es la que le dio una difusión internacional a esta carrera de las vacas, y también, por si no fuera suficiente, en los años 80 es cuando entran en escena los medios de comunicación, las televisiones que lo retransmiten en directo, con lo cual la popularidad que adquiere esto pues es descomunal. Pues ya está, ¿no? Y así hemos llegado hasta hoy. Y hasta hoy que podemos hablar también de ese reconocimiento que en el año 2011 lo declaró como fiesta de interés turístico de Navarra. ¿Qué implica eso, Fernando? Bueno, para empezar hay que decir que la declaración de fiesta de interés turístico de Navarra es algo que está reservado al consejero o consejera de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra. Él tiene que firmar la orden por el que se inicia el proceso de declaración de fiesta de interés turístico de Navarra. Declarar fiesta de interés turístico de Navarra, para quienes nos estén oyendo, eso de fiesta de interés turístico nacional significaba y significa un reconocimiento a nivel estatal. Ahora ya no se incoa un expediente de fiesta de interés turístico nacional, sino que previamente tiene que ser reconocida en cada comunidad autónoma. Entonces, solamente en el caso de Navarra, una fiesta declarada de interés turístico de Navarra puede pasar ya a formar parte de la declaración de fiesta de interés turístico nacional. En el caso del encierro del Pilón, de momento es fiesta de interés turístico de Navarra, y lo interesante en esa declaración es que se le reconoce una antigüedad centenaria ligada a la cultura popular, y se le reconocía igualmente que su espectacularidad habría hecho que gozase de un reconocimiento popular con entidad propia y con gran poder de convocatoria, sobrepasando lo meramente festivo para alcanzar la consideración cultural. Es decir, se está reconociendo en este encierro, en esta carrera popular que se vive en el mes de agosto en ese monte de Falces, algo realmente espectacular en su condición. Es decir, ya visualmente ya te das cuenta que no tiene nada que ver con el resto de encierros que podamos ver en cualquier otro lado. Bueno, pues chulas tradiciones que tenemos en Navarra, porque son chulas, ¿verdad? Son bonitas. Sí. Y son... yo creo, a mí, fíjate, que no he estado, y reconozco que no he estado nunca, pero lo he visto muchas veces por imágenes de televisión, y sin embargo, es una cosa como que la notas como arraigada, está en nuestro corazón, ¿verdad? Sí, además combina muy bien cultura, fe,
paisaje, o sea, Sí. hace ahí una mezcla con lo que son las tradiciones, Sí. que bueno, ¿qué es lo que la hace realmente única y excepcional? Pues estupendo, Fernando. Nos interesa y nos encanta que nos cuentes estas tradiciones tan bonitas de Navarra, estas cosas tan interesantes. Como siempre, te esperamos dentro de 2 semanas, si Dios quiere. Buenas noches. Muy buenas noches. Navarra@radiomaria.es. Navarra en Radio María. Nos vamos, volvemos el 7 de septiembre. Hemos entrevistado al cardenal Bustillo, obispo de Córcega, originario de Navarra y que pasa estos días de vacaciones en su tierra natal. Hemos tenido jotas con Elena LH y nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Ugalde, nos ha hablado del peculiar encierro del pilón en Falces. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, y su estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa, pueden pedirlo en el 91 822 8010 o descargárselo de la web de Radio María en la sección podcast. Hasta dentro de 2 semanas, que sean felices. Muy buenas noches. Y así finaliza en Radio María, Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.